Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming. Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y SWAT de 305 Broadcast y Avicast, el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast. Hola, muy buenos días y aquí estamos en otro episodio más de Hoy en Broadcast, un programa destinado a gente apasionada de la industria de la radio y la televisión. Y siempre estamos invitando a autores, a empresas, a personalidades importantes de cada una de las fábricas que están en este mundo del broadcasting, un mundo apasionado, donde todos los ingenieros siempre están buscando las mejores herramientas para tener una instalación que pueda ser, siempre estar al aire, que siempre puedas tener al aire, tenga calidad y que puedan tener manejos de ella misma. El día de hoy tenemos como invitado a Ben de la fábrica Broadcast Tools. Broadcast Tools es una empresa de ya varios años, están en Seattle, Washington, y ellos se han dedicado a tener solucionadores de problemas, como le llamamos. Estas herramientas que muchas veces los ingenieros pierden mucho tiempo en estar haciendo, y gracias a un equipo de ingeniería han hecho herramientas para hacer la vida más sencilla a los ingenieros en nuestros campos. Así que tenemos a Ben. Ben, good morning. Welcome to Hoy en Broadcast. Good morning. Thanks for having me. Great. No, it was a privilege to have you here. Broadcast Tools has a reputation for many years, and that's exactly my first question to you. Can you please tell us a little bit of the history of Broadcast Tools? Sure. So Broadcast Tools was founded in 1987 by Don Wingate, our president. And, he's worked in radio pretty much his entire life. So he was a chief engineer in the Seattle market and had an idea for a product. And so he started Broadcast Tools pretty much in his basement. That's in the 80s, Seattle. Of course, when radio is in its peaks. Right. And which was the first product that he made in Broadcast Tools? Do you know? I don't know the specific product. I believe it was either a remote control or a silent sensor. Great. Those are because both areas that's we've what been you guys in for specialize. A long time. And that's what you guys specialize. And that's what we want to go over with. So let me translate a little bit of the intro to our audience, which is in Spanish. And then I want you to please tell us about your main products. Let's start with the silent detectors, because I know it's an important line that you guys have. And then we move forward. Aquí tenemos a Ben de la empresa Broadcast Tools. Es una empresa que ha estado desde 1987. Está originada en Washington, en Seattle. Y el fundador, Don Wingate, es una persona que, como muchos fundadores de los equipos que nosotros tenemos en nuestra infraestructura, trabajó en un network de radio y estuvo buscándole soluciones a ciertos problemas. Él se enfocó mucho en lo que son los detectores de silencios, para poder tener siempre la estación al aire. En cambio, en caso de que algo falle, se detecta silencio y que se pueda tomar cierta acción. Y de estos son los productos que nos vamos a enfocar en este momento con Ben, quien está representando la empresa Broadcast Tools. Okay, Ben, so about the silent detectors, I know you have a few products. Can you please tell us the important features about them, please? Sure. So with silence detectors, probably one of the first things you need to think about is, do you want it to be a switcher as well as a silence detector? So your most basic silence detector will just give you a notification that there's silence. That could be a contact closure, or it could be, more commonly nowadays, an email. We do both. And so if you need a switcher, something like the Audio Sentinel Plus Web is a great choice. It has analog audio. It'll send you an email if silence is detected. And it can also do automatic backup switching. If you've got AES audio, well, we have the AES Audio Sentinel Plus Web, which does the same thing, but for AES digital audio signals. Excellent. Entonces, este equipo llamado Sentinel 4 Web o Sentinel Plus Web, es un equipo que tiene no solamente detector de silencio, pero también un switch, donde él va a tener unas dos entradas, y en lo que él detecta un silencio que uno le programa al equipo, él va a poder hacer el cambio y le va a enviar una notificación al ingeniero de que tal equipo tuvo un silencio por una falla. Y también tiene la inteligencia para que pueda volver a la fuente si es que uno lo autorizó o lo permitió. Así que este es el Sentinel 4 Web de Broadcast Tools.
Now, moving forward, I know you guys are really popular for distribution amplifiers. Stations, they need to move audio from one place to the other one, switches, matrices. This is an important line of your products. Which are the most popular products and why in this line? So probably our most popular distribution amplifier is the 2x10 DA. It's an analog distribution amplifier, and it'll take a stereo input and turn it into 5 stereo outputs. Some of the important things you want to look for in a distribution amplifier are audio level adjustment. And so on the 2x10, we have front panel adjustment for left and right channels on each output. So you can fine tune each output to the audio level that you need. The other thing would be connectivity. So with the 2x10 DA, we have pluggable screw terminal blocks for the audio in and out. So you don't have to buy any connectors. You just wire it right up to the back. It's pretty easy to do. But if you don't like wiring to terminal block connectors, we have a new distribution amplifier, the 2x16 DA/RJ, which uses the industry standard RJ45 audio connectors instead. Excellent. And I'm sorry to interrupt you, but I have to translate this, no? So when it's long, sometimes I can say, and I can talk about another product, no? Sure. Este equipo tiene la capacidad de distribuir audio, 10 salidas, y uno le puede ajustar los niveles de audio desde el panel frontal. También tienen el DA 2x6, tiene su entrada estéreo con 6 salidas, y tiene la conexión de atrás con conexiones RJ45, de manera que es muy fácil para el ingeniero. Ahorita todos estos cables y los adaptadores que nosotros mismos vendemos de RJ45 de Studio Hub se le pueden poner a estos distribuidores de audio. Ben, I know you guys have for the podcast industry, but also and right now with this pandemic, I think it's a popular product for home studios or small studios that people are integrating so they can broadcast from home. You have the PROMIX 4 mixer, right? Right. Can you please tell us? I think the PROMIX 4 is a great choice for the home studio and situations we're seeing where broadcasters who would normally be, at the station in the studio are now recording or broadcasting live from home. So with the PROMIX 4, you've got built-in microphone preamps, you've got on-off controls, you've got headphone amplifiers, adjustable levels, and USB audio, so you can hook it right up to a computer and broadcast from there. Broadcast Tools, sí, también tienen un producto muy interesante y también se está usando mucho en estos momentos de la pandemia, que es el PROMIX 4. Este es un mixer de 4 canales con conexiones USB que también te permite tener 3 salidas de audífono y tiene las funciones de GPIO para poder prender las luces de Tally o las luces de los micrófonos, como lo tenemos aquí, porque ahora se están yendo muchos estudios a la casa, pero también se le quiere seguir dando el profesionalismo que se merece la estación. En el caso de que estemos usando video desde casa, entonces este mixer tiene más funciones de broadcasters que un mixer regular que uno pueda comprar tipo Mackie o Rode, etcétera. Tiene estas ciertas ventajas. Así que, great. Ben, for us it's a pleasure having you here. I think that your products, especially the PROMIX 4 and the Sentinel products are going to become more popular in Latin America, hopefully. And I hope it's not the last time we have you here today in broadcast. Oh, for sure. Thanks for having me. All right, take care. Bueno, señores, esto es todo por esta semana. Nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de Hoy en Broadcast. Y así que les dejo el saludo y hasta la próxima vez. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire@hoyenbroadcast.com.